oportunidad vamos a hablar un poquito del tema de taludes de relleno, que este curso pertenece a la mecánica de suelos aplicada a cimentaciones. Bueno, ¿qué nos dice? Nos dice que trata sobre la selección de los gradientes del talud en la etapa de diseño de terraplenes, instalación de banquetas, necesidad de cubiertas de suelo, análisis de estabilidad, ejecución de trabajos. Cuando se diseñan y ejecutan trabajos de taludes de relleno, se recomienda analizar integralmente y tomar las medidas pertinentes en los siguientes tópicos: cimentaciones del terraplén, agua de infiltración, condiciones topográficas y el clima. ¿Qué nos dice en pendientes de taludes de relleno? 1. Gradientes normales de taludes. Son las relaciones máximas requeridas para lograr la estabilidad de los rellenos. 2. Formas de taludes y estructuras del relleno. Nos dice que deben ser diseñadas racionalmente, tomando en consideraciones las condiciones existentes, como el terreno, materiales disponibles, clima, estabilidad del relleno y ejecución del trabajo en cada sitio, ¿no? Nos recomienda que el empleo de un gradiente único, por lo menos para las partes del talud localizadas entre banquetas. Punto 3. Banquetas. Se recomienda el empleo de banquetas de 1 a 2 metros de ancho cada 5 a 7 metros de altura, comenzando de la parte superior del talud de relleno, excepto en rellenos bajos. Siempre hay que tener en cuenta que cuando se ejecutan rellenos a través de un valle angosto, la localización de las banquetas puede determinarse con la altura promedio del relleno, en vez de la máxima altura, casi en el centro del valle. Cuando se instale una capa de drenaje dentro de un relleno, debe considerarse en el diseño la posibilidad relativa entre la banqueta y la capa de drenaje, que la capa de drenaje deberá ser diseñada de 1 a 2 metros por encima de la banqueta. Análisis de estabilidad de rellenos. Las inclinaciones normales se aplican a los taludes de relleno. Sin embargo, su estabilidad debe verificarse con cálculos u otros métodos, en los casos descritos a continuación. Sin embargo, en vez de determinar el gradiente en base a los cálculos de estabilidad, hay que realizar una evaluación íntegra o una evaluación integral, ¿no? Después de revisar todos los registros de los trabajos de taludes en áreas adyacentes. Tenemos que considerar las condiciones de relleno y las condiciones externas. ¿Qué nos dice acá en investigación y cálculos de estabilidad? Los tópicos básicos de cálculo de estabilidad deben ser presentadas. Estos pueden aplicarse a 1. La predicción de la estabilidad del talud. 2. Realizar correcciones del diseño al verificar las posiciones de diseño durante la construcción. 3. Selección del trabajo de rehabilitación para un relleno colapsado. Cálculos de estabilidad para relleno. Que nos dice que un relleno se requiere realizar ensayos de laboratorio de la cimentación y del material de relleno para determinar la resistencia de suelos. En el caso del material de relleno, se debe preparar especímenes con los materiales de relleno considerando las condiciones de trabajo en el sitio. Los ensayos deben realizarse bajo condiciones similares a aquellos de relleno siendo considerado. Método de ensayo de corte. Ya que la resistencia cortante del suelo varía en función de la densidad, contenido de humedad y disturbancia, los especímenes de ensayo deben tener las mismas condiciones que el relleno. Otro punto, cuando se realicen cálculos de estabilidad por el método de esfuerzos efectivos. Otro, el suelo parcialmente saturado debe tratarse como suelo saturado, tomando en cuenta la presión de poros. Otro punto, cuando se construye rápidamente un terraplén con suelo fino, debe verificarse la estabilidad durante e inmediata después de la construcción por el método de esfuerzos totales. Método de determinación de la resistencia cortante. Cuando se emplea el método de esfuerzos efectivos, los parámetros de resistencia se determinan de acuerdo al ensayo, consolidado o no drenado. El círculo de Mohr se dibuja en esfuerzo total y luego se mueve en el eje de abscisas por las magnitudes de la presión de poros. Determinación de las presiones de poros. Tenemos dos clases de presiones de poros en rellenos.
exceso de presión de poros generado por la ejecución del trabajo de relleno, y el otro es presión de poros debido al agua freática creada por lluvia o infiltración de fondo o lados del relleno. Acá tenemos una fórmula para poder sacar el cálculo de estabilidad de un talud colapsado, que nos dice: no es posible analizar la estabilidad de taludes que han colapsado durante o después de la construcción para diseñar las obras de reparación. Ahí tenemos la fórmula, la cohesión, el promedio, ángulo de fricción, para poder realizar el cálculo. Rellenos que requieren precauciones especiales. Debe considerarse no solo la estabilidad de talud de relleno, sino del cuerpo principal terreno rellenado. El analizar la estabilidad del relleno. La estabilidad del talud está afectada por agua de manantial y de lluvia, por la que es importante su tratamiento. Relleno en terreno inclinado. Relleno en valle. Corte y terraplén y frontera de corte terraplén. El agua de manantial se infiltrará en el relleno haciéndolo inestable. Rellenos en terreno blando. Ocurre asentamiento conforme se construye el terraplén, causando al gradiente del talud ser desfavorablemente más pequeño. Daño a los taludes debido a la lluvia. Ocurren más frecuentemente en suelos cohesivos que en suelos arenosos, y que sus causas son la disminución de la resistencia con el contenido de humedad, la erosión y la ocurrencia de presiones de poro debido a la heterogeneidad en la compactación y materiales. Ejecución de trabajos de taludes de relleno. Captación de taludes. Las fallas de taludes de relleno son frecuentemente causadas por el agua, lluvias, napa freáticas, etcétera. Para suelo fino cohesivo, los taludes hechos con materiales como arcilla o ceniza volcánica cohesivos con elevados contenidos de humedad que no pueden ser compactadas completamente deben trabajarse muy cuidadosamente. Para suelo grueso, cuando el cuerpo principal del relleno se realiza con suelo grueso como grava o arena, se esperan problemas tales como erosión y dificultades con la vegetación, por lo que se cubre el talud con un manto de suelo. Ahí tenemos un ejemplo, de suelo cohesivo, unas imágenes para tener una idea por lo menos. Protección de talud durante la construcción. Esto es muy importante, la protección de talud, porque mientras estemos trabajando en una vía, una talud así con pendiente, siempre vamos a tener las deformaciones y caídas de rocas, En este talud, por ejemplo, podemos observar en la imagen que está trabajando con la seguridad correspondiente. ¿Qué nos dice, Los taludes con acabado temporal son muy inestables hasta que se ejecute el trabajo de protección, pudiendo ser fácilmente erosionados por agua de lluvia u otros agentes. Por lo tanto, la protección del talud con vegetación o drenaje longitudinal debe ejecutarse lo más rápido posible, sin embargo, como medida temporal hasta que el talud está completamente protegido. Ahora pasamos a otro tema, que es trabajos de protección de talud. ¿Qué nos dice? Selección de criterios para los trabajos de protección de taludes. Criterio general de selección. Los trabajos de protección de taludes se ejecutan para proteger los taludes de la erosión o intemperismo, cubriéndolos con vegetación o estructuras y estabilización con drenaje o estructuras de contención. Los tipos, características y propósitos de los trabajos de protección de taludes. Precauciones sobre la aplicación de trabajos de protección de acuerdo a la geología y suelos. Depósito coluvial, zona muy meteorizada y suelo arcilloso. Que nos dice que hechos depósitos coluviales, materiales fuertemente meteorizados, flujo de barro, volcánico, grava y otros suelos cohesivos, Son solidificación bajos con altos contenidos de humedad. Donde existe mucha agua de infiltración, donde existe poca agua de infiltración, Suelos arenosos, sedimentos fácilmente erosionables. Ahí tenemos talud de corte y talud de relleno, Donde nos dice que en talud de corte, donde se presenta mucha agua de infiltración, se escoge de acuerdo a nivel de agua, gaviones, armaduras llenas de cantos rodados y trabajos de entramado. En talud de relleno tenemos suelos arenosos como material de relleno indeseable proteger el talud con suelo de cobertura, adecuado a la vegetación, de 30 a 50 centímetros de espesor. Suelo duro.
Se requiere ejecutar surcos y abonos o huecos y abonos en algunas partes del talud para permitir que las semillas crezcan, ¿no? El sembrío debe realizarse en el suelo abonado con taludes duros de suelos arenosos densos, que en ambos excediendo la dureza del suelo de 27 milímetros y en rocas blandas excediendo la dureza del suelo de 23 milímetros. Sedimentos creando problemas químicos. Medición de los componentes químicos de los suelos. Una acidez débil de pH 5,7 es muy apropiada para el crecimiento de plantas en un talud. Medidas de protección. Cuando se realiza trabajos de vegetación en la tierra excavada con fuerzas acidez o tierra contenida una gran cantidad de sal. Geología con posibilidad de caídas de roca. Los sedimentos con gravas o rocas blandas interperizadas pueden causar caídas menores de rocas, por lo tanto deben emplearse mallas de prevención de caída de rocas para tener los fragmentos o cercas de prevención para detener la caída de rocas a la pista, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Nos explica, ¿no? Rocas que se intemperizan rápidamente después de la excavación. Tenemos las lodolitas del terciario, lulitas, tufos, un bajo grado de solidificación, riolitas, rocas ígneas, ¿no? Cuando la inclinación del talud es lo suficiente tendida para causar ninguna falla aún después del intemperismo. Vegetación para prevenir el flujo de capa superficial intemperizada, ¿no? Cuando un talud es estable al tiempo de la construcción, pero existe el peligro de fallas menores con el intemperismo en el futuro. En este caso son adecuados los trabajos de protección del tipo cerrado, creando una superficie impermeable a agua, tal como concreto rociado, muros, contención de bloques de concreto. Regiones frías. En los taludes en regiones frías con suelos que contienen grandes cantidades de limo, como suelos limosos y cenizas volcánicas, el césped se separa y se desliza consecuente del 72 de hielo después del congelamiento, por la expansión de la helada. La inclinación del talud debe ser echada lo más tendida posible si existe el peligro de ocurrencia de esto, ¿no? Esto es una imagen, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Que tiene que ser bien lo más echada posible, ¿no? De acuerdo al terreno. Vegetación, tenemos características de la vegetación. Reconocimiento requerido para ejecutar la vegetación. Hay el área, inclinación, altura, ¿no? Hay que tener considerado condiciones del terreno aledaño, condiciones del suelo, condiciones del clima. Materiales para el sembrío del césped. Semilla, fertilizante, materiales de curado, ¿no? Agentes químicos, fibras y materiales de cobertura. Trabajos individuales de sembrío. Tenemos rociado de semillas, rociado de semilla barro, esteras de sembrado, trabajos de estera de semilla simple, trabajos de sembrado simple, trabajos de tableros de semilla, trabajos paquetes de semilla, trabajos de sembrado en huecos. Es la forma de trabajar, ¿no? Individualmente, ¿no? Trabajos de protección de taludes con estructuras. Tenemos el revestimiento con piedras y bloques, revestimiento de concreto, Amazon de bloques de concreto, Amazon de concreto vaciado in situ, rociado de mortero y concreto, trabajos de encestado, trabajos de anclaje en taludes y trabajos de gaviones en talud, ¿no? Tenemos que tener todo ese armazón o rociado, toda esa información tenemos que tenerlo al tanto para poder realizar un buen trabajo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.